¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. La gratuidad de la educación superior comenzaría a regir desde el 2016. No sería mediante una ley, sino mediante una glosa, la llamada la glosa 5. Esta entregaría aportes que beneficiarían a 200.000 alumnos de los sectores más vulnerables. Sería para universidades que cumplan con ciertas condiciones, todas las del CRUCH están incluidas adentro, las privadas que cumplan con ciertas condiciones y los IP o CFT que también cumplan con muchas de ellas. Esto ha generado discusión, controversia y es el tema que analizaremos a contar de este momento. Nota y vamos con nuestro panel. Está llamada a convertirse en la glosa más famosa de la discusión parlamentaria. Es la número 5 y es la que permitiría iniciar la gratuidad en la educación superior el año 2016 con 240.000 alumnos de los sectores más vulnerables de nuestro país. El hecho que sea una glosa del presupuesto genera ya una discusión sobre su constitucionalidad, considerando que el Estado estaría asignando discrecionalmente fondos recibidos de todos los contribuyentes para beneficiar a algunas instituciones y excluyendo a otras. Además, este procedimiento impide discutir profundamente un tema fundamental para nuestra sociedad por medio de un debate democrático. La glosa también ha llevado a posturas encontradas en el propio oficialismo, al punto que la Democracia Cristiana anunció que no estaba en condiciones de aprobar la iniciativa presupuestaria en las condiciones actuales, porque no asegura que los recursos se entreguen a los estudiantes más necesitados. Se han realizado gestiones a nivel del Ministerio de Educación para optar por el mecanismo de becas en vez de la cuestionada glosa, tema que por solo mencionarlo la ministra del Piano fue rechazado por las federaciones estudiantiles. En caso de aprobarse la glosa presupuestaria número 5, las universidades deberán cumplir con una serie de requisitos y firmar un convenio en que manifiestan su disposición a no cobrarle nada al alumno beneficiado. Así, la gratuidad no dependerá del estudiante, sino de la voluntad de las autoridades universitarias. El financiamiento será calculado a través de un promedio considerando un arancel común para cada carrera, a lo que se sumará un 20% para cubrir la brecha que se pueda producir con lo que realmente cobran las universidades. Esto no va a cubrir necesidades de investigación y extensión, por lo que puede darse el caso de universidades que cumplan con los requisitos pero que no quieran acceder, como lo señaló en un principio el rector Sánchez de la Universidad Católica. O podría darse el caso de que una universidad reciba un monto de arancel regulado y se vea en la obligación de subirle al resto de los alumnos para financiar su presupuesto. Gratuidad en la educación superior, glosa parlamentaria y reforma educacional. Temas de esta discusión abierta que ya comienza. Saludamos de inmediato a nuestro panel, director de Comunicaciones Corporativas de la Universidad Central, Sergio Escobar, bienvenido. Buenos días, Pablo. Saludamos por allá al diputado José Manuel Edwards, bienvenido. Gracias por la invitación, Pablo. Don Ricardo Rincón, diputado demócrata cristiano, también bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Saludamos al diputado Alberto Robles, diputado PRSB. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenos días. Sergio, ¿cuál es el análisis que haces tú desde el punto de vista de que esta glosa pareciera una medida improvisada? ¿Por qué? Porque no está la ley, sino que digamos, mira, para algunos es un paso intermedio, para cuando venga la ley de gratuidad de la educación superior. Para otros tiene el peligro de que podría abrir muchas otras interrogantes o cuestionamientos y cerrar otras fórmulas, como por ejemplo que eso sería el piso de aquí en adelante. Si es glosa, no se sabe si va a haber plata después, en fin. ¿Cuál es el análisis que haces tú? A ver, yo lo que quiero manifestar es un poco lo que ha venido diciendo nuestro rector, que es la posición de la universidad, y es que nosotros encontramos que hay una discriminación en todo esto, antes de incluso la exclusión de la glosa, digamos. Y es que de las tres condiciones que hoy día el gobierno pone para que exista gratuidad, hay una que tiene que ver con la acreditación. Y nosotros creemos que eso es discriminatorio, debido porque hay universidades del CRUCH que tienen menos de 4 años, nosotros como universidad tenemos más del 70% de los programas acreditados, el 60% de los estudiantes vulnerables están en las universidades privadas. Por lo tanto, cuando se pensó en la gratuidad, cuando salieron las familias, los estudiantes a las calles a demandar la gratuidad a la universidad, siempre se pensó en que la gratuidad tenía que partir por los estudiantes vulnerables. Y nos damos cuenta que de alguna manera esta política pública, este intento es contradictorio porque la gratuidad hoy día no está llegando a los estudiantes que están en instituciones que los que administran o están con estudiantes más vulnerables. Y en ese sentido, nosotros creemos que este es un tema que debiera revisarse. Yo te quiero contar otra cosa. Si tú terminaras con la condición de acreditación, es decir, que solo participaran aquellas instituciones que estén acreditadas,
solo 2 universidades privadas más se integrarían a la gratuidad, de 3. Es decir, hoy día tenemos 5 universidades privadas que podrían optar a la gratuidad, que cumplen con las 3 condiciones que está viendo el gobierno para poder optar a esa política. Ricardo, ¿improvisación? Intento de adelantar y cumplir, por lo tanto, con premura, con una demanda que se arrastra por años, y esa es la parte loable de la propuesta que hace el gobierno. ¿Por qué tanta premura? ¿Las encuestas? No creo. Yo pienso que de una u otra forma los plazos legislativos han ido demandando discusiones que pasa aquí y en todas partes. Legislar no se hace en una semana, que va acreditando que cualquier proyecto, no solo de educación, mira lo que está pasando con reforma laboral, implica de una u otra forma procesos legislativos no menores a un año y medio, y de una u otra forma por esta vía tú vas adelantando algo que, imagínate si el gobierno ingresa el proyecto de gratuidad en diciembre, probablemente va a ser ley de la República el año 2017. ¿Ya? Claro. Entonces es una forma derechamente de adelantar y tratar de cumplir con una promesa, eso es loable. Pero nosotros hemos planteado que así como eso es loable, de una u otra forma uno también tiene que tener certeza y prevenir lo que viene para el futuro. Vamos a tener, quiéralo o no, otra discusión con glosa presupuestaria el próximo año, porque la ley de presupuesto ingresa el 30 de septiembre del año 2016. Claro. Y como el gobierno ha dicho que a fines de año, si es que es a fines de año, ingresa el proyecto de ley de política pública de gratuidad, tú vas a tener, antes que esté tramitada esa ley, otra discusión presupuestaria. Y por eso que es necesario esta glosa verla muy al detalle y generar las condiciones para que existan certeza para la discusión futura. Por cierto, apuntando a los sectores y focalizando en los sectores más vulnerables, y por eso nosotros hemos puesto sobre la mesa la discusión sobre los institutos profesionales, los IP, los centros de formación técnica, donde claramente, de acuerdo a todas las cifras, están efectivamente los más vulnerables, sin contar con el hecho, porque nadie lo discute, que en Chile falta 500.000 de técnicos, por lo menos tenemos un rezago como país enorme, y aquí tiene que haber una apuesta a país. En definitiva, la educación superior no es solo el ámbito universitario, por cierto lo incluye, pero no es solo ese ámbito. Diputado Robles, yo pregunto por la improvisación, ¿por qué? Porque resulta que, voy a darle un caso que a lo mejor no está contemplado, con las condiciones en las cuales se están dando ahora. Melipilla tiene 2 institutos, tiene una universidad, la Universidad del Pacífico, y tiene en este caso también el INACAP. El INACAP no calificaría por tener fin de lucro, el fin de lucro está permitido por ley, y la Universidad del Pacífico, que está acreditada, no le alcanzarían los años. Y dejaríamos una zona tremenda con miles de alumnos, sin tener el beneficio probable de la gratuidad. ¿Es una improvisación o un paso intermedio? Yo diría que más que improvisación tiene que ver con el, tal como decía Ricardo, en términos de cumplir con un compromiso presidencial. El 21 de mayo la presidenta dio instrucción al gobierno de adelantar la gratuidad y el Ministerio de Educación buscó una fórmula para hacerlo. Ahora, en lo personal, yo estimo de que evidentemente cuando tú tienes que tomar una decisión, la tienes que tomar con parámetros que sean absolutamente acordados para todo el mundo, que no haya discriminación de ningún tipo y que efectivamente apunte con los objetivos que se tienen. Yo soy un firme defensor de la educación pública. A mí me parece que hoy día, por ejemplo, las universidades públicas regionales están en una situación bastante desmejorada en relación a la posibilidad de avanzar en términos de su desarrollo. Y yo partiría la gratuidad, y lo he dicho públicamente, y lo sostengo y lo voy a seguir sosteniendo, mejorándonos, ¿verdad?, y avanzando en términos de gratuidad en la educación pública, en la educación del Estado, partiendo primero por casa, para que en la ley se regule cómo se incorporan los institutos profesionales, las universidades, la acreditación, la no acreditación. En términos concretos, el rayado de cancha hay que hacerlo en la ley, no se puede hacer en la glosa. Y por lo tanto, si vamos a avanzar, como planteó la presidenta, ella dijo el cruch. Nosotros, por lo menos desde el punto de vista nuestro, decimos la Universidad del Estado, porque es mucho más sencillo y además tiene una particularidad muy importante, que cuando tú lo haces con la Universidad del Estado, eso no es inconstitucional. Sí, la otra forma puede colocar sus plata en sus propias universidades sin alterar la constitucionalidad. Porque ahí sí que yo encuentro que Sergio tiene un punto en el sentido de que la constitucionalidad te obliga a ser riguroso en términos de a qué instituciones incorporas. Y por eso es que es muy importante. INACAP, tú lo planteabas,
INACAP es una institución que perfectamente puede ser sin fines de lucro si tú le das el tiempo para hacerlo. INACAP es una cantidad de alumnos importante desde el punto de vista de la formación técnica. Ahora, uno podría decir, mira, es mejor beneficiar a algunos durante este año para después generar la ley definitiva que va a ser la que nos va a regir, en el fondo para que no se pierda la plata y para de alguna manera dar cierta tranquilidad, porque la PSU está aquí a la vuelta de la esquina. Y los muchachos no saben si van a contar con ese dinero o no. Las universidades no tienen claro sus presupuestos, si es que van a contar con ese dinero o no, cuánto va a ser, cómo se va a regular, en fin. Entonces, en ese sentido, ¿no es mejor, de alguna manera, es el mal menor aprobar esta glosa y seguir esperando al 2017 que entre en vigencia la ley definitiva? Pablo, mira, déjame darte un contexto rápido en cuál se da esta discusión de la glosa 5. Primero, se discrimina de manera odiosa a quienes tienen la misma necesidad, dependiendo de qué tipo de institución, del tipo de RUT que tienen, si tienen gratuidad o no. Discriminación a todas luces, discriminación no razonable y caprichosa del Estado. Inaceptable. Fíjese que, pero veamos todo lo que ha sido la reforma educacional, rápidamente. El primer proyecto de ley, bono al retiro, ¿a quién? Solamente a los profesores de la educación municipal, discriminando a los profesores de la educación particular subvencionada. Carrera docente solamente para los profesores de la educación municipal, y los profesores de los colegios particulares subvencionados tienen que esperar hasta el 2025. Hicimos la reforma escolar y le dijimos a la nueva mayoría, oiga, en vez de hacerle tantas dificultades a los colegios particulares subvencionados, saquemos de esta ley a los que entregan buena calidad de educación y al resto le ponemos exigencias. Tampoco fue posible aprobarlo. En el presupuesto del año pasado, fíjese que el gobierno pretendía quitarle la subvención, ¿sabes a qué, Pablo? Al transporte escolar de las escuelas particulares subvencionadas rurales. Es tanta la discriminación que han hecho en toda la gama de la reforma educacional que ya esto prácticamente a mí ni siquiera me llama la atención. Y hoy día, ¿qué es lo que están proponiendo? Que si tú tienes una necesidad y vas a la Universidad de Chile, te van a dar gratuidad. Y si vas a la Universidad Central, no te la van a dar. Si vas al DUOC, sí. Si vas al INACAP, no. Perdónenme, ¿cómo eso no va a ser una discriminación absolutamente inaceptable? Y en este presupuesto no solamente hay discriminación, Pablo, voy a ir un poco más lejos. Hay persecución. Porque una cosa es que tú le des gratuidad a algunos y no se la deja a otros, pero está rebajando, disminuyendo la beca Nuevo Milenio, en circunstancias que el presupuesto de educación crece en un 10%, no me acuerdo, pero un porcentaje bastante alto, y a la beca Nuevo Milenio, que es la beca más chiquitita que hay, 600 luquitas, poquita, chiquitita, para quienes van a CFT, EIP, bueno, no al sistema tradicional, a esa beca se le disminuyen los recursos. Entonces, no solamente hay discriminación, acá hay un eje ideológico en que te dice, vamos a apoyar a quienes están en organizaciones del Estado y todo el resto, sean profesores, sean estudiantes de educación superior, sean estudiantes de educación escolar o sean niñitos de los jardines infantiles, porque también hay discriminación que podemos conversar, a ellos no. Parece que para este gobierno, en toda la reforma educacional hay estudiantes clase A, profesores clase A y estudiantes clase B. Es absolutamente inaceptable. Vamos a hacer una pausa, ya vimos cada uno la postura inicial, vamos a entrar ya más en los detalles. Le pedimos por favor que nos escriba a @actualcentral o al hashtag #actualidadcentral con sus opiniones, comentarios, preguntas, inquietudes, y aquí vamos a tratar de ponerlas ahí al aire. Pausa y ya estamos de vuelta, continuamos con esta discusión abierta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Milla. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Bien, ya estamos de vuelta, estamos conversando acerca de la gratuidad que vendría durante el 2016. Una pregunta que uno se pregunta, dice, bueno, ¿por qué, por ejemplo, se rechaza la idea de aumentar las becas, por último, para este año? Y es netamente porque tiene el apellido que no es gratis, sino que es beca. Incluso Valentina Saavedra, la Confecht, dice, mire, yo prefiero esperar a que venga la ley bien hecha, a esta improvisación a contar del próximo año. Entonces, en ese sentido, ¿cuál crees tú que debe ser el camino de salida o solución para dejar un poquito más de disconformidad en una medida que se ve aparentemente no solamente discriminatoria, sino que también mala? O sea, miren, a ver, el ejemplo que te puedo dar es de la Universidad Central. El 60% de nuestros estudiantes están en situación de vulnerabilidad, es decir, están en los primeros 3 quintiles. De esos 3 primeros quintiles, el 60% estudia con CAE.
Por lo tanto, son estudiantes que de alguna manera tienen que hacer un esfuerzo adicional, porque el CAE muchas veces cubre una parte, tienen que cubrir ellos mismos su propio copago, quedan endeudados. Y el otro porcentaje lo hace a través de becas. Por lo tanto, de alguna manera, uno dice, bueno, esta es una política que por un lado tiene que financiar lo que es esta glosa, pero por otro lado tiene que mantener lo que son las becas y lo que son estos compromisos que ya este estudiante ya asumió. Y aquí yo hago un llamado a los señores parlamentarios. Acá hubo un anuncio y no es posible que el anuncio vaya ordenando la situación, la estructura del anuncio. Y yo creo que hoy día el Congreso tiene una oportunidad de poder mejorar esta situación, porque hay un consenso transversal que efectivamente aquí esto no está bien, que aquí hay discriminación, que esta es una política pública que es apresurada, que este anuncio es apresurado tal vez, que no se meditó lo suficiente, que responde más bien a una demanda de la calle, que está muy bien. Todos estamos de acuerdo en que exista la educación gratuita. El país no tiene derecho a perderse talentos, que muchas veces no pueden llegar a la universidad porque no tienen recursos. Pero claramente hay un consenso, y es lo que uno lee y escucha, que esto no está bien hecho, y eso hay que corregirlo. Digo una cosa, cuando tú, recién mencionábamos, cuando estábamos fuera de comerciales, por ejemplo, la situación de la Universidad Católica de Temuco, que le llega poco dinero. Entonces, uno se pregunta después, tuvimos reforma tributaria para poder mejorar la calidad de la educación. Que la derecha se negó a legislar. Pero finalmente salió. No, es que si no estuviera... Claro que no es tengo nada que ver con la... Sí, por eso se lo digo de frente, siempre es consecuente y lo reconoce. Sí, si no tuviéramos esos recursos no estaríamos discutiendo hoy día esta glosa presupuestaria. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿alcanza la plata o no alcanza la plata? ¿Cuánto cuesta la reforma? Esa es la pregunta de fondo, porque estamos... de gratuidad completa. Completa. Nadie lo ha podido contestar. Nadie lo sabe. O sea, si tú aspiraras a universalidad, sí, significaría entonces que tienes que cubrir más de 1 millón de estudiantes y tendrías que hacer los cálculos en función de eso. Pero la restricción económica que tenemos es lo que le impone al Ejecutivo, en definitiva, transformar un ideal de universalidad en una política con gradualidad. O sea, un realismo con renuncia. Ponlo como quieras, pero en definitiva, Pablo, eso es lo que obliga al gobierno a partir con algunos queriendo partir con todos, digámoslo con toda claridad. Mira, todos los países están con restricciones presupuestarias, algunos aplanando presupuestos, otros disminuyéndolo, y nosotros, no obstante eso, gracias a la reforma tributaria y gracias a manejos que se han hecho por años de la economía chilena, bastante mejor y diferenciado que el resto de América Latina, tenemos hoy día los recursos para discutir ello. Entonces yo no quiero ver una mala intención, porque pero el mismo ministro Izaguirre dijo en su momento que las reformas habían sido llevadas en forma improvisada. O sea, aquí hemos estado improvisando mucho. Dijo. O sea, yo creo que se han cometido errores porque ha habido una serie de reformas muy grandes sobre la mesa. Reformas que el país necesita. Todavía estamos discutiendo la reforma laboral en el Senado, que también la derecha se negó a legislar en el Congreso. Entonces, aquí hay algunos que quieren hacer cambios, otros que no quieren hacer cambios. Y aquellos que queremos hacer cambios, también algunos decimos, ojo, hagamos los cambios, pero hagámoslos bien. Y aquellas cosas que tienen error, corrijámoslas. Si hay que focalizar, porque tenemos, y eso tiene toda la razón Sergio, hay que focalizar, y la democracia cristiana lo ha dicho desde el primer minuto, públicamente, si hay que focalizar, focalicemos en los más vulnerables, estén donde estén, si tienen mérito deben poder estudiar, pero evidentemente en ellos hay que focalizar, y esa es nuestra gran apuesta, y yo creo que se han ido sumando muchas voluntades, incluso algunos que al principio estaban más callados de nuestro propio sector, sumándose a esto, y eso ya es positivo, y nos parece bien, y creo que el debate está bien puesto sobre la mesa. Lamentablemente, con esto termino, Pablo, acotado en tiempo, porque la glosa presupuestaria, si algún problema tiene, es que son solo 60 días para discutirla. Pero el problema que tienen, oye, mira, es que no puede ser solo vulnerabilidad. También tienen que tener una calidad de educación. Sí, obvio. No puede ser en cualquier universidad, ni en cualquier instituto profesional. Tienen que ser en aquellos que no tienen fines de lucro. Tiene que haber una estructura. Por eso la ley tiene que estructurar el rayado de cancha. Si no hay ley, es muy difícil avanzar. Y por eso es que la glosa y la discusión que hay es porque la glosa es y necesariamente tiene que incorporarse después en la ley. No, no puedes dejar por ejemplo, a los alumnos la acreditación es una sola. O se está o no se está acreditado. Hay distintos tipos de acreditación. Sí, no importa, pero igual. O sea, en relación a lo que dice el diputado Robles, el país tiene un sistema donde acredita y establece qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, o establece estándares de calidad. Correcto. Y tanto las universidades privadas como las públicas, o las estatales, como dice el diputado, se someten a eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué una universidad estatal que tiene 3 años tiene derecho a gratuidad en una universidad privada que desde el punto de vista de la CNA los estándares son exactamente los mismos? Exactamente los mismos. Y por eso yo creo que el Estado tiene que poner plata en sus universidades para mejorar su acreditación. No es posible eso que dice Sergio. Si la Universidad del Estado, sobre todo las regionales,
tienen que tener recursos. Fíjate que en las regionales están los alumnos vulnerables. La Universidad de Atacama, prácticamente el 70% son vulnerables. Entonces, claro, necesitan recursos para mejorar su calidad, para poder mejorar su acreditación, porque el Estado es el que tiene que colocarle la plata, son sus universidades. La Universidad Católica de Temuco tiene, ¿no verdad?, como dueño, si no me equivoco, el obispado, ¿no? Y el obispado tiene que colocarle las lucas. La Universidad Católica de Chile es el Vaticano el dueño de la universidad. Los recursos que recibe la Universidad Católica de Chile, parte de esos recursos terminan en la curia. Entonces, ¿cómo no? El Estado va a tener que ordenar y poder financiar primero sus universidades. Primero, yo estoy entendiendo de lo que dice el diputado Rincón y el diputado Robles que esto requiere una ley. Y por lo tanto, sí, claro, si ellos tienen consecuencias, los invito a votar en contra de la glosa 5. Y si es aprobada la glosa número 5, dado que no es posible y está más allá de lo que la Constitución le entrega potestad a la ley de presupuesto, yo espero que ellos la rechazan. Y si se aprueba, espero que vayan en conjunto con nosotros, los invito, al Tribunal Constitucional, porque es evidente que esta glosa es absolutamente ¿Y no es buen punto de partida comenzar con las universidades estatales? Bueno, es que no, pues. Es que ahí tenemos una visión completamente distinta. Usted me dice, mire, los recursos del Estado, los colegios particulares sancionados, ¿son públicos o son privados? ¿Ah? Son parte de la educación pública y tienen que ser apoyados por el Estado de Chile con platas públicas. Lo que ellos quieren es básicamente todos los recursos de los impuestos que todos nosotros pagamos vayan a los colegios que ellos quieren. No, señor. Acá lo que tiene que garantizar el Estado, por supuesto, que son a los públicos, al 38% de colegios que son públicos y a las 19 o 16 universidades que son universidades estatales. Es muy importante que me dejen terminar. Y otra cosa que es importante, que fíjate que el nivel de discriminación que hay en esta glosa no solamente es un problema de tipo de institución, es un problema regional grave. De las 61 ciudades más grandes de Chile, 51 no tienen beneficio y ningún estudiante estudiando ahí no tiene... Déjame terminar. Solamente la parte déjame terminar. Déjame terminar. El 70% de la gratuidad de la glosa 5 que está proponiendo el gobierno son estudiantes en Santiago. Si usted le agrega Viña del Mar, Valparaíso y Concepción, llegamos a casi el 95%. O sea, la gratuidad es un problema de 3 regiones y el resto, las otras 12 regiones, nos quedamos con una miguita de lo que es la gratuidad. Eso es un problema regional también grave. La región que representa Ricardo Rincón, la región de O'Higgins, solamente el 1% de los estudiantes van a obtener gratuidad. Y yo no entiendo cómo es posible que no estén reclamando todos los parlamentarios de O'Higgins que los están dejando de la gratuidad. Porque la gratuidad no solamente es discriminatoria en tipo de institución, también es tremendamente discriminatoria en regional. Y yo no puedo aguantar eso, especialmente representando a una región como la 9ª región, que tiene Temuco, que tiene Angol, que tiene Villarrica, que tienen muchos centros de formación técnica, IP y universidades que se están quedando afuera. Yo soy parlamentario de la región de O'Higgins y es precisamente el que ha estado señalando este tema públicamente. Yo no sé si no lee los diarios o no ve los canales de televisión, mi colega, pero yo soy parlamentario de O'Higgins y todo lo que usted está diciendo, y usted, bueno, pero entonces haga el desplazamiento como corresponde, hable de los parlamentarios suyos que están muy callados, parece viajando, dedicados a otras cosas, pero este parlamentario ha estado permanentemente colocando este problema sobre la mesa y además, ojo, cuestionando a mi propio gobierno. Y espero que vote en contra. No espere nada porque ayer se votó CONICYT y sus parlamentarios, junto con los de la nueva mayoría, aprobaron la glosa CONICYT. Sus parlamentarios no fueron consecuentes y este diputado fue el único que se abstuvo porque seguimos teniendo en CONICYT el 0,33% de los recursos, ni siquiera, Pablo, llegamos al 1%. Una meta desafiante que puso el agua hace tantos años. Los países OCDE están sobre el 2%, sí. Estados Unidos cerca al 4%. Si no hacemos ciencia y tecnología, evidentemente no tenemos futuro. Eso está ligado a la universidad y yo lamento que mis parlamentarios y sus parlamentarios hayan votado igual. Fíjense que el único que se abstuvo precisamente para dar alguna señal fue este parlamentario. Mira, tengo que ir a la pausa. Les dejo planteado al tiro el tema que viene. Rol del CRUCH en esto, rol de todos los entes que participan en educación, me refiero a los centros de formación técnica, a los IP, las universidades privadas. ¿Cómo se entienden entre ellos y cómo se entiende el Estado o el gobierno con cada uno de ellos para ir avanzando en esta glosa 5 o una futura ley de gratuidad? Pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas.
Estamos de vuelta. ¿Qué es lo que opina la gente desde sus casas? Vamos a ver qué dicen los Twitter. Ahí van a aparecer. Dice Pamela Patricia 64. Ya no debería ser tema la educación gratuita. En este milenio ya no debió ser un derecho. Ya debió ser un derecho. Si es que estoy... ¿Pero qué querís? ¿Que ponga lente? ¿Pongo lente? Sí, espérate, los Están un poco chicas las letras, están un poco chicas. Después de los 50 años. Se lee claro. un poco. Lo otra vez fue patético, así que me tuve que poner estas cuestiones. No se rían. Ya, Fernando Puente dice, un buen proyecto educativo debiera ser a largo plazo, acordado transversalmente. Cierto. Tiene toda la razón. Toda la razón, Fernando. Bueno, Absolutamente. Y Roberto Dufeu dice, como todo lo que hace este gobierno, mal hecho el sistema de gratuidad de la educación. No. Y uno más que viene por ahí, como todo lo que hace este gobierno. Pablo, perdona, el anterior es el que trabaja conmigo. El problema que tenemos hoy día... No, es que ¿sabes lo que pasa? Pero le damos la terminémosla y vamos a ver, Espera, me permiten un comentario. ¿Este trabaja contigo? Roberto dice No. Ah, ya. ¿Cómo? Ah, bueno, sí, también, pero... pero para espérate. escuchar los comentarios. ¿Qué Ya dice, PRN Educación. La glosa presupuestaria es discriminatoria a nivel de instituciones y regiones. Es anticonstitucional. Ahí está lo que ustedes han dicho. Ahí está parte de los 4 tweets. Había uno que trabaja contigo, ¿en serio? No, mira, hay varios que opino parecido. Pero Pablo, déjame decirte algo. Sincero siempre va a pasar. ¿Sabes cuál es el problema de lo que estamos viviendo hoy día? El problema de fondo. Es que el gobierno está tratando de impulsar reformas que tienen minoría social y que están aprovechando... No, pero espérate, déjame terminar. Déjame terminar la idea. Déjalo que termine, pero déjalo que termine. Déjame terminar la idea. A ver, espérate un poco. Tú puedes responder, pero Vamos a hacerlo aquí como no se hace en el Congreso, ordenado, por favor. Muy bien. Mira, el gran problema de lo que estamos viviendo, Pablo, a mi juicio, es que para que las políticas educacionales tengan resultados tienen que ser de largo plazo. Y lo que está haciendo el gobierno es imponerle a una mayoría social, podrá ser en algunas cosas minoría, mayoría, pero estamos divididos al fondo. ¿Y qué es lo que va a pasar, Pablo? Cuando nosotros lleguemos al gobierno vamos a terminar con toda la discriminación. Y el problema es que no vamos a tener una política de Estado. Y por eso es que yo llamo a los parlamentarios de la Constitución y al gobierno. En temas de educación tienen que lograr acuerdos. Es la única forma que haya política a largo plazo. A mí me pasa lo siguiente. Veo en las noticias, lo vemos ahí, que va un grupo de, por ejemplo, los rectores del CRUCH por acá, los rectores de determinadas universidades por acá, G9, de otras universidades, el G9, el otro, de las universidades estatales por allá, está Vertebral, que es los institutos. Entonces, no hay organismos únicos, o a lo menos más acotaditos para ir viendo la política de largo plazo de todas las universidades. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se puede llegar a acuerdos si hay mucho interlocutor? Aquí no hay negociación ramales, es individual. O sea, a ver, dos cosas. Lo primero es que claramente esta glosa o este proyecto de ley no ha sido conversado con los distintos estamentos. Y ahí ha faltado diálogo, y eso hay que reconocerlo. La Universidad Central es una universidad que tiene 33 años. Es una universidad ya consolidada, con un proyecto educativo mucho más que claro. Importantes egresados de nuestra universidad hoy día son parte de la vida política, social, económica, cultural de nuestro país. Nosotros tenemos una universidad que no tiene un grupo controlador. No hay un grupo político, religioso, menos económico, administrado por sus propios académicos. Los estudiantes participan en las distintas instancias donde se toman decisiones, tanto a nivel de Asamblea General, en los consejos académicos, en los consejos de facultades. Recién se aprobó o se modificó el reglamento de elecciones de decano, donde los estudiantes participan incluso de la mesa que busca, hace el comité de búsqueda de los decanos. Por lo tanto, la pregunta es que yo hago, primero, no participamos de esa gran discusión que tú dices, desde el punto de vista con quién conversa el gobierno. Y segundo, nosotros no entendemos por qué se nos discrimina con el tema de los años de acreditación. Entonces, por eso yo quiero hacer un llamado y voy a insistir en esto como Universidad Central. No es posible, y esto lo hacemos por los estudiantes, porque nosotros como institución podríamos no estar en este debate, pero estamos porque nuestros estudiantes son el 60% vulnerables, sus familias se encalillan para poder lograr que estos estudiantes terminen sus carreras. Muchos de ellos quedan a medio camino porque se les acaban las platas
y creemos que es discriminatorio. Estamos hablando de 8.000 estudiantes que ven el beneficio de los 13.000 que tiene la universidad. Así es, entonces yo ahí quiero poner una luz roja, o sea, yo les pido por favor, esto hay que mirarlo porque efectivamente no se está cumpliendo con el propósito inicial, que es que esta política pública de la gratuidad comience por aquellos que más lo necesitan. ¿Qué pasa, por ejemplo, lo que yo les decía? Tenemos entidades, por ejemplo, como el CRUCH, que tiene mucha fuerza. Entonces uno dice, bueno, es un organismo de presión, es la representación y además es parte del Estado, porque el CRUCH es el consejo asesor que tiene el ministro de Educación, para poder generar las políticas públicas. Y se quedó la misma conformación desde el año 80 y tanto, y no ha habido incorporación de nuevas universidades que ustedes decían, o sea, dice aquí la ley que las universidades van a recibir las que no tengan lucro. Si tiene lucro no debería existir, o sea, es como redundante. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes respecto a quién ejerce el poder en la educación superior? Claramente, Pablo, hay asimetría en la discusión y lo que señala Sergio es un punto que debemos también asumir. O sea, no puede ser que una universidad que tiene los estándares que tiene la Universidad Central, no porque él los diga aquí, sino porque están totalmente acreditados que son así, simplemente no puede entrar. Aquí hay una asimetría que implica que algunos tienen más capacidad de conversar y de estar cerca, tú has dado algunas razones, no tengo para qué repetirlas, que otros, por tanto, están mucho más alejados y aunque estén diciendo estoy dispuesto a hacer sin fines de lucro, se le dice, no, es que pusimos plazo en la glosa el 30 de septiembre. Claro. Bueno, pero ¿cuál va a ser entonces el derrotero, la certeza hacia futuro si vamos a estar nuevamente discutiendo una glosa presupuestaria? Porque parece que todo indica que no va a haber ley antes de que nuevamente entremos en discusión presupuestaria. Hay asimetría en la discusión y hay asimetría temática. ¿Cómo puede ser posible que lo único que interese al final del día a algunos rectores, a algunos establecimientos, sea el financiamiento? Aquí no interesa si estamos verdaderamente generando carreras que tengan mercado laboral, si estamos verdaderamente dando posibilidades de trabajo a los estudiantes con las carreras que estamos poniendo sobre la mesa, si nos hacemos cargo de una vez por todas del déficit que tenemos en la educación técnico-profesional en Chile, porque falta más de 500.000 de técnicos, si damos alguna orientación en términos de recursos del Estado, no digo que haya que cerrar carreras, pero si tú orientas en función, acá pongo más recursos, que también debiera pasar con todos los magísteres y posgrados, etcétera, no financiar cualquier magíster y cualquier posgrado porque son plata de todos los chilenos, sino aquellos que se necesitan en Chile, no hay orientación para eso, es decir, no hay una discusión profunda verdaderamente de lo que Chile requiere en materia de educación superior. Y eso evidentemente, una glosa de 60 días, aún con más fuerza se echa de menos. Se echa de menos la mirada de futuro, y lo que tú decías. Totalmente, totalmente. Porque, a ver, cuando fue la parte de la educación escolar, nos dedicamos a metros cuadrados, cementos, construcción, y nos fuimos a la infra. Y falta la mirada de qué van a llevar los programas, qué es lo que ocurre dentro del aula, y todo eso. Y aquí también nos hemos centrado en una discusión de plata, pero todavía no vemos una mirada de futuro respecto a qué es lo que deben llevar los programas, la duración de las carreras que alguien puso por ahí encima de la mesa. ¿Por qué? Por eso mismo que tú estás diciendo, yo creo que el Estado está avanzando en cambios importantísimos. En la educación básica y en la educación media, el Estado a futuro va a ser el garante de la educación prácticamente casi el 98% de los chilenos. Cuando próximamente, ¿no, verdad?, cuando esté en régimen, todas las instituciones de educación básica y media van a recibir solo recursos del Estado. Por lo tanto, el Estado decidió tener educación pública, y ahí yo comparto, educación pública administrada por el sector público y educación pública administrada por privados, pero los recursos 100% del Estado. En la universidad yo participo con lo que dice José Manuel. Hay que tener un acuerdo de Estado, hay que tener un acuerdo transversal absoluto donde todos seamos capaces de mirar el Chile de los próximos 20 años. Y eso significa mirar la gobernanza de las universidades públicas, mirar cómo se hace universidad hoy día. Yo creo que las universidades privadas tienen un rol en el siglo XXI con mayor razón. Pero por eso es que la discusión hay que hacerla en la ley. ¿Por qué el Estado garante si es que siempre e históricamente la educación ha sido con provisión mixta? No, pero... ¿Garante de la calidad, dices tú? Garante no solo de la calidad, no solo de la calidad, sino que también que los niños reciban, ¿no, verdad?, tal como se está planteando acá, los mismos derechos, que no haya discriminación en términos desde el punto de vista de los recursos que se entregan, que haya calidad en términos, por ejemplo, de lo que se enseña. Hoy día hay universidades, ¿no, verdad?, en las cuales la formación de ese chico, ¿no, verdad?, simplemente termina su universidad con un cartón que no le sirve para nada en el mundo del trabajo. Sí. Por lo tanto, la verdad es que hay que tener una mirada desde el punto de vista de una superintendencia fuerte. Hay que mirar esto y hay que discutirlo con democracia dentro de la discusión de la ley.
La glosa, yo diría que, como te decía al principio, avanza para poder lograr partir con la gratuidad. ¿Cómo viene la glosa? ¿Usted va a votar por ella a favor? Yo lo que he pedido, y el Ministerio creo que lo ha cogido, de hecho el presidente de la Comisión lo planteó ayer, el gobierno tendrá que hacer algún cambio a la indicación de la glosa para poder tomar todas estas cosas que se están conversando. Ricardo ayer decía una cosa muy importante, de hecho tenemos conversado la posibilidad de que el martes nos juntemos, la bancada de Democracia Cristiana y el Partido Radical, a conversar cómo nos vamos a enfrentar en términos de la glosa, porque tenemos una mirada de que aquí hay que hacer las cosas en forma distinta a lo que se está haciendo. Por cierto, avanzar en lo que planteó la presidenta, avanzar en términos de gratuidad, pero con algo que nos permita a futuro tener esta discusión democrática con todos los sectores. Ya, desahógate. Yo también creo, al igual que todos entiendo en la mesa, en la provisión mixta de educación, porque tiene que haber diversidad. El problema es que lo que está proponiendo el gobierno, trancándole recursos permanentemente a la educación no estatal, es que terminan cosas como lo siguiente. Y voy a dar un ejemplo un poquito menos conocido. Si consideramos los jardines infantiles Junji y los BTF, los jardines Junji, del Estado, ¿no es cierto?, reciben a 1/3 de los niños, pero 2/3 del financiamiento. Y los jardines BTF reciben a 2/3 de los niños y 1/3 del financiamiento. Entonces, si usted me pregunta, ¿va a haber provisión mixta? Yo le digo, claro que sí, pero sin discriminación. La discriminación está en el jardín infantil, ahora está en el escolar, y hoy día la estamos metiendo en la educación superior. Y lo otro que es muy importante, Pablo, yo quiero hacer una pregunta especialmente a la gente de izquierda. ¿Por qué quieren gratuidad universal? O sea, ¿quieren pagarle la universidad, con mucho respeto, a los hijos de Luxich y a los hijos, a todos? Bueno, sí lo quieren. Entonces yo pregunto, ¿por qué quieren la izquierda, que supuestamente defiende a los que menos tienen, por qué quieren pagar la universidad a los que pueden pagarla y con creces? Sí. Y te voy a decir más. Déjame terminar, que es muy importante. ¿Qué es uno de los problemas de esta glosa? Esta glosa está determinando qué carreras y cuánto crecen en las universidades, porque para fijar la cantidad de estudiantes y para que la plata alcance, tengo que meterme en la universidad y decirle solamente puede crecer un 2,7% de su matrícula. Está fijando un arancel regulado y por lo tanto cuando alguien pone la plata, pone la música. Entonces la gratuidad universal, uno de los problemas más grandes que tiene, y esta glosa inicia ese camino, es que las universidades van a dejar de tener autonomía. Y para que haya provisión mixta, para que los padres podamos elegir la educación... ¿Que se va a eliminar la libertad de aula? No, estoy diciendo que esto va en esa dirección. ¿Y por qué? Porque hoy día con esta glosa es el gobierno el que determina cuánto crecen las universidades, cuánto crece cada carrera y cuánto puede cobrar. Esto es el inicio de un camino en que el Estado le pone las reglas. Y eso es muy grave, porque si creemos que los padres tenemos el derecho a elegir el tipo de educación de los hijos, el tipo de educación de los hijos, y eso tiene que ser un derecho para todos, si todas las universidades, todos los colegios y todos los jardines son controlados con plata del Estado, no va a haber diversidad y no va a haber posibilidad de los padres elegir el tipo de educación de los hijos. Sergio, tú eres universidad y hay un hecho súper doméstico. ¿Cómo se proyecta una universidad? Me refiero en términos económicos, en términos de matrícula, cuando no hay certidumbre, y no me refiero solamente a esta, sino a toda la universidad. Dice, oye, ¿cómo hay un presupuesto si no sé cómo viene, cómo se determina el arancel, cuántos de mis estudiantes van a poder, cuántos estudiantes no? Entonces, ¿no sería más sano a lo mejor postergar esto? Voy a empezar de atrás para adelante. La discusión si esto se posterga o no, yo creo que tiene que ver básicamente una definición que se da entre dos poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Son ellos los que de alguna manera tienen que mirar esto. Ahora, para la universidad y para la central en general, nosotros hemos entrado en un estado de incertidumbre desde que se comenzó a discutir el tema de la reforma de la educación superior, por todo lo que aquí se ha dicho. En el caso de la central, nuestro financiamiento viene del pregrado, viene de los ingresos de los propios estudiantes, de estas becas, de los estudiantes que estudian con CAE. Nosotros hacemos un esfuerzo importante financiero para poder sostener las actividades de vinculación con el medio, donde nuestros estudiantes hacen mucha actividad con el entorno, con la comunidad. Financiamos también parte de lo que hacemos en investigación, es decir, para nosotros el ingreso de los estudiantes es fundamental. Y nos cuesta mucho tener o acceder a recursos del Estado, porque claro, generalmente esos recursos del Estado se van a las universidades del Estado y a las universidades que tienen mayores redes o mejores redes, o universidades privadas que tienen empresas que les donan mucho dinero. Hay
conocidos ejemplos de universidades que reciben más de 1.000, 2.000 millones de pesos en donaciones de empresas. Y nosotros, por nuestro perfil, por lo que somos como universidad, lo que representamos, obviamente seguramente no nos llegan esas donaciones. La Universidad Central tiene un rol social y yo te quiero poner un solo ejemplo. Todos sabemos que los profesores de matemáticas son necesarios. Sin embargo, han disminuido las carreras de pedagogía en matemática en la educación en general, en la universidad. Sin embargo, la Universidad Central sigue sosteniendo la pedagogía en matemática, siendo que se matriculan entre 8, 10, 12, 15 estudiantes. Y todos sabemos, cualquiera que sabe educación sabe, que con 15 estudiantes una carrera no se sostiene. Pero nosotros creemos que para el país son importantes los profesores de matemáticas y los estudiantes que quieren estudiar matemáticas tienen que tener un lugar donde estudiar. Y desgraciadamente esos aspectos no se miran cuando se están tomando este tipo de decisiones en relación a la glosa y a la... Bueno, hay varias cosas más, vinculaciones internacionales, intercambios, en fin. Vamos a una pausa, nosotros ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Entretenido. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los Twitter. Sí, sé que soy yo. Veamos los Twitter. Dice, el Beto Lira, ¿qué dice Beto Lira? Hay muchas cátedras de relleno que solo aumentan los años de estudio solo por negocios. Cierto. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Es que esos son los temas de fondo en los que hay que entrar, pues carreras demasiado largas. Beto Lira estamos todos de acuerdo. Bien, Beto. Absolutamente. Bien, Beto. Tienes razón, Beto. No trabaja contigo, Beto. No. Carlos Escuti. La educación es un derecho de pobres y ricos, por eso debe ser universal y gratuita para todos. Él trabaja conmigo. Él trabaja con nosotros. Él trabaja conmigo. Estamos en la alianza de CPR, Claro. Así que ahí está parte de lo que va diciendo la gente. Hablábamos recién fuera de cámara respecto a la gobernanza. O sea, cómo se gobierna una universidad. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, que dicen las universidades privadas que quieren acceder tienen que tener tantos años de acreditación y tienen que tener participación del estudiantado dentro de la toma de decisiones. Sin embargo, a las universidades del CRUCH no se les exige eso. Entonces, nuevamente, vemos otra medida discriminatoria y pareciera que pasa inadvertida, que está pasando colada. No, Alberto. La gobernanza es básica y hay que legislar con respecto a ello. Fíjate que yo sostengo que la gobernanza de las instituciones públicas hoy día es una gobernanza del siglo XIX y tenemos que llegar a una gobernanza del siglo XXI, donde el rector sea el que administre, pero no esté cooptado por los académicos. Hoy día los académicos eligen al rector y por cierto, ¿no verdad? El rector, ¿a quién se debe? ¿A quién se debe Ricardo? ¿A quién se debe José Manuel? A sus electores. Claro. Y por lo tanto, ¿no verdad? Tú haces lo que los electores te están planteando. Y finalmente, si el rector lo elige los académicos, va a hacer lo que los académicos plantean. A mí me parece que tenemos que mirar la gobernanza universitaria en la discusión de la ley. Es decir, la ley tiene que permitir que democráticamente, en una mirada de Estado, donde están todos incluidos, no solo los de izquierda, sino que los de derecha, todos, para poder tener una educación del siglo XXI, mirando los próximos 20 años, no mirando, ¿no verdad?, el día de mañana. Y una pequeña cosa antes, decía... ¿Usted incorporaría en su universidad a José Manuel? Sí, usted tuviera una universidad universal. Por cierto. Para que pueda compartir con nosotros y no esté alejado en otra parte estudiando, que es lo que parece que pretende él. Esta visión apocalíptica donde solo falta Barnabas Collin. Él decía que no era bueno que todos pagaran... Sí, porque yo no sé quién estaba hablando. No, me dio que Barnabas Collin. Él decía él decía que la gratuidad universal no le parece. Mira, ¿cuántos alumnos son los hijos de aquellos que pueden pagar? Yo puedo pagar la educación de mis hijos, pero son muy pocos los padres que pueden pagar la educación de mis hijos. Sin embargo, si yo pago el impuesto, no solamente mientras mis hijos estudian, sino que aumento mi impuesto para pagar la educación, no solo de mis hijos, sino que de los hijos de los más vulnerables, yo creo que la gratuidad universal es razonable. En la medida que todos paguen sus impuestos en forma adecuada para que financiemos la gratuidad de todos. Así no hay problema. No sé si me entienden. Sí. Es mucho más lógico. Y por eso es que hay gente que dice la gratuidad debe ser universal. Para no tener ese problema, porque si no entra en juego el tema del dinero. Y el dinero puesto por el Estado es mucho más razonable. Somos todos con los impuestos. Por eso es que yo voté en contra, por ejemplo, de disminuirle los impuestos del 40% al 35% a los más ricos. O sea, en ese sentido debería acabarse el sistema de selección. Claro. Mira, claro. Para hablar del tema de gobernanza. Nosotros en general, no es que nos opongamos o estemos a favor de una forma específica de gobernanza. Lo que nosotros le pedimos al gobierno en todos estos proyectos
es que nos demuestre que lo que está haciendo es lo que le conviene a Chile. Te voy a dar un ejemplo. Reforma educacional. No hubo ni un solo estudio, ni una sola presentación científica que nos pasara al gobierno que garantizara que su nuevo mecanismo era mejor para Chile. Ni siquiera definieron qué es lo que era calidad. Hoy día se está cambiando el proyecto, a través del proyecto de Nueva Educación Pública, estamos sacando los colegios de la municipalidad de los servicios locales. Todavía no nos entregan, bueno, espero que sí lo hagan, ningún estudio que nos digan por qué ese sistema es mejor. Y en el tema de gobernanza, si vamos a incluir a las federaciones de estudiantes con voz y voto en los directorios, lo que yo esperaría es que el gobierno nos demuestre buenas prácticas de universidades y países exitosos en que eso ocurre y de la forma que ocurre. Pero no que por una concepción ideológica nos diga cómo se tienen que gobernar. Y por último, y esto es una crítica que le voy a hacer a los diputados de izquierda. Se acaba de votar en la comisión, en la agencia de calidad, acaban de votar una disminución para los recursos que permiten medir la calidad de las instituciones. Yo no sé si el CIMSE sea lo mejor o no lo mejor, pero una cosa que necesitamos es evaluar con datos qué es lo que le hace bien a Chile y qué es lo que no le hace bien a Chile, porque la ideología está pasada de moda y no sirve. Cortito, Sergio, de ahí voy contigo, Ricardo. No, muy simple. Desde el punto de vista de gobierno, nosotros como Universidad Central creemos que es un modelo, que es un buen modelo, que es administrado por sus propios académicos. La junta directiva de nuestra universidad son académicos y está la posibilidad de que participen 2 personas desde afuera de la universidad, que sean personas que tengan una trayectoria externa, que puedan aportar otra mirada. Pero los que administran la universidad son académicos que tienen 30 años de trayectoria, son destacados académicos. Entonces, qué mejor que académicos administren y gobiernen, entre comillas, lo que es la propia educación superior. Y lo segundo es que yo creo también que hay que cuidar la autonomía. O sea, tú defines como universidad cómo quieres administrarte y tu proyecto educativo, y en eso es un valor que yo creo que hay que siempre cuidar. Ricardo, cortito. Sí, seamos sumamente claros, yo no necesito poner estudios sobre la mesa para saber y tener la convicción de que la participación de los estudiantes siempre va a ser positiva. En nuestro país hemos tenido universidades, centros académicos que han prohibido y han tenido que firmar los estudiantes prohibición de organizarse en centros de alumnos. ¿Qué locura es esa? Es el otro extremo también. Pero eso es lo que hemos tenido en Chile, pues eso lo hemos tenido y lo hemos tenido incluso vigente en democracia. Entonces la participación de los estudiantes, de hecho la Universidad Central la contempla, la ha relatado en detalle Sergio, uno no tiene que poner estudios sobre la mesa y esto si es un tema ideológico, bienvenida a la ideología, porque claramente tenemos un abismo. La discusión es la forma, no lo podéis dejar de lado. Pero lógico, pero uno no puede criticar que uno no aporte estudios para algo que es un tema de convicciones personales y que va más allá de acreditaciones técnicas o fácticas mediante paper y documentos. ¿Se cree o no se cree en la participación de los estudiantes? ¿Se cree o no se cree en el pluralismo al interior de la universidad? Y lo más importante, ¿qué universidad? ¿Universidades de pizarra o universidades con la palabra universidad? Que como la Central hacen extensión, hacen investigación, hacen cultura, etcétera. Entonces, también todo eso hay que discutirlo de verdad. Aquí esa discusión no se está haciendo, pero quienes critican esta glosa a veces son partidarios de una universidad restringida, una palabrita chica de universidad. Ahí tienes la cámara 3, diputado Edwards. 30 segundos, diga lo que quiera. No se me pasen los 30 segundos. Bueno, yo le quiero pedirle a la democracia cristiana que si es que realmente está en contra de la glosa 5, que la rechacen. Y si la rechazan y finalmente se aprueba por algún motivo, vayamos en conjunto a denunciarla al Tribunal Constitucional porque es absolutamente discriminatoria y por lo menos nosotros desde Renovación Nacional siempre vamos a exigir que la educación sea para todos y no solamente para algunos favorecidos. Diputado Robles, cámara 3, toda suya, 30 segundos. Mira, lo más importante a mi juicio es que hoy día a la tarde se va a seguir discutiendo la partida de educación y esperamos que el foco sea en los niños, en las niñas, en nuestros estudiantes, donde efectivamente las familias chilenas tengan claro de que el Estado está avanzando para darle gratuidad a sus hijos. Y con el objeto, ¿no verdad?, por supuesto, de que tengamos una universidad universal, tal como lo dice, gratuita, para todos, sin excepción. Diputado, cámara 2, toda suya. Agradecer la invitación. En la tarde, efectivamente, seguimos a las 14 horas
acá en el ex Congreso, en Santiago, donde siempre debiera estar ubicada la sede del Congreso Nacional para poder estar al lado del Poder Legislativo coayudante, que es el Ejecutivo. Vamos a seguir discutiendo esta glosa y vamos a seguir aportando como Democracia Cristiana para que se busque la fórmula adecuada que permita la inclusión adecuada, que permita focalizar en los más vulnerables, que permita verdaderamente poner sobre la mesa el tema de los centros de formación técnica y de los institutos profesionales. Cámara 2, Sergio, toda tuya. Bueno, primero decir que me alegra mucho que los señores parlamentarios sigan trabajando hoy día en la tarde y esto se siga discutiendo. Pedir que, y lo que dijimos al principio, o sea, si se termina con la condición que tienen que entrar solo universidades que tengan 3 años de acreditación y pueden entrar las universidades que estén acreditadas como corresponde, solo ingresan 2 universidades privadas, seríamos nosotros y otra universidad. Y nosotros creemos que tenemos el derecho y tenemos las condiciones, que somos una universidad que tiene la estatura para poder acceder a la gratuidad, especialmente por nuestros estudiantes, que son vulnerables y que sus familias hacen un tremendo esfuerzo porque esos estudiantes terminen su educación superior y tengan una oportunidad. Muchos de estos estudiantes son primera generación universitaria. Por lo tanto, yo hago un llamado a los parlamentarios a que por favor revisen la situación y terminemos con esta discriminación que son los años de acreditación. Señores, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Hoy día fue la famosa glosa 5. Vamos a ver cómo se va desarrollando el tema. Gracias por habernos acompañado. Esto ha sido una discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Nos encontramos el próximo fin de semana con otro tema país.